Es hora de saber que somos luz y permitir que la sabiduría que creó el cuerpo fluya en él. Esta frase queda muy bien con lo que es la terapia floral, porque las flores nos vienen a traer ese despertar dentro de nosotros, de entender que realmente somos luz. Nosotros tenemos una forma física y esa es la manifestación de lo que somos, pero realmente en esencia no podemos vernos y justamente es esa esencia que nosotros somos la que la terapia floral, la esencia de las flores silvestres viene a desarrollar dentro de nosotros. El doctor Bach nos hablaba de un principio de perfectibilidad humana y este sentido de perfectibilidad humana está dentro del sentido de la vida. La personalidad se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico. El cuerpo y la personalidad, que ya es una parte que tiene que ver con aquello etérico en nosotros, es lo que se va a manifestar en el tiempo que se nos presta aquí en la Tierra. Y esa personalidad, pasando por diferentes etapas, va a adolecer de muchísimas dificultades. Por ejemplo, la vida del adolescente tiene una serie de problemas que ya la vida del adulto no tiene, o la vida del niño, del infante, atraviesa por otro tipo de dificultades que en la vida adulta ya hemos logrado irlas superando. Entonces es que a través de la mente, el ser humano expresa emociones, expresa pensamientos, puede expresar sus sentimientos, sus anhelos, hacia dónde quiere llegar o qué es lo que siente que no le permite estar llegando. Entonces, dentro de lo que estudiamos la filosofía del Dr. Bach, que es el padre de la terapia floral, él nos habla de que realmente nosotros somos, él llama un patrón floral. Esto quiere decir somos algo transitorio. Si, por ejemplo, alguien está con el problema de mimulus, que tiene que ver con los miedos, y está atravesando ese patrón floral, va a tener como etapas en la vida que los miedos le van a acompañar tanto, pero si la persona logra trabajar sobre esos miedos, y la esencia en esto ayuda muchísimo a ir como caminando el miedo para salir a una etapa diferente. Entonces vamos a pasar de ese patrón y vamos a ir llegando con más fuerza a lo que es nuestra forma de manifestarnos en la vida. Y de la personalidad vamos a pasar a enlazar con la conciencia, que es aquello mucho más alto en nosotros, en los seres humanos. Entonces, tenemos un sostén material para hacer una experiencia evolutiva y dentro de ese sostén material está la terapia floral. Vamos a, en esta clase vamos a ver qué tiene que ver, por ejemplo, con esta hermosa flor que es la tercera en el grupo de las flores encontradas por el Dr. Bach, que corresponde al nombre de Beach. Acordémonos que el Dr. Bach, para hacer la esencia, él buscaba el brote de la flor en primavera, es decir, no es cualquier flor la que nos va a servir para hacer una esencia, sino que van a ser flores que nacen en un determinado momento de la vida del árbol, que nacen en un determinado momento del tiempo, no solamente del árbol, sino del tiempo al cual está sujeto el devenir del año. Entonces, cada flor tiene su espacio de tiempo y para hacer la esencia, cada flor tiene su momento. Beach corresponde al número 7, es la flor, como hemos dicho, número 3. Y el Dr. Bach nos decía, es obvio que ninguno de nosotros está en posición de juzgar o de criticar, porque el más sabio de nosotros ve y sabe solamente un diminuto fragmento del gran esquema de las cosas. Resulta que quien más, quien menos en el mundo de la familia, en el mundo del trabajo, estamos mirando el comportamiento del otro y no podemos mirarnos hacia nosotros mismos.
Inclusive hay una frase grande e inmensa que Jesús la dijo, es que ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno y no eres capaz de mirar la viga que está en tu ojo? Es mucho más difícil aprender a mirarnos hacia adentro, es mucho más fácil tener una mirada hacia afuera. Casi todo lo que nosotros estamos mirando es fuera de nosotros, cuando realmente la parte más grande que ocupa nuestra visión deberíamos encargarnos de mirarnos hacia adentro para justamente poder corregirnos. Entonces, Beach viene justamente para las personas que tienden a ser más arrogantes que otras. Las personas que sobresalen su personalidad, ser hirientes, ser hipercríticas, tener una intolerancia que casi no la pueden controlar. Hay personas que por no poder controlar la intolerancia caen en violencia. Una de las violencias más fáciles de caer en este tipo de personalidad es la violencia verbal, el querer dominar al otro a través de la palabra, por ejemplo, o muchas veces el querer o el bajar el autoestima del compañero de trabajo o del hijo o del cónyuge. ¿Por qué? Porque no se está midiendo el simbolismo tan sagrado que realmente tiene una palabra. Entonces, viene muy bien, Beach, cuando se despiertan sentimientos de odio, cuando se despiertan sentimientos de egoísmo. Y cuando son estos sentimientos que afloran, es cuando realmente la personalidad en sí es débil. Cuando hay un yo débil, sale el ego como para mostrarse y todo lo que estamos viendo, es decir, la hipercrítica, la intolerancia, estos sentimientos de egoísmo y de odio no son de ninguna personalidad bien construida, sino que son más bien producto de un ego que tampoco está haciendo el rol que debería, sino que es un ego muy sobrecrecido, muy sobresaltado. Entonces, ¿qué pasa si en el trabajo o en la casa entre hermanos, por ejemplo, se mira lo que estamos viendo en la fotografía? Es querer dominar y es querer aplastar al otro y realmente nadie tiene ese poder de hacerlo porque todos tenemos el mismo espacio para querer ser, para poder manifestar lo que tenemos dentro y para poder desenvolvernos y desarrollarnos, haciendo que nuestro potencial no se asfixie, no se ahogue. Si nosotros, una persona está ante esta situación, se va a asfixiar toda esa capacidad innata que una persona tiene. Entonces, esto viene como en contra del proceso de la creación misma. La vanidad, ¿no? La arrogancia. Entonces, ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre, lo que hablábamos en un ego muy egocéntrico, por tener una autoimagen muy inflada. Entonces, personalidades narcisistas, personalidades dictatoriales son las que van a tener este tipo de inconvenientes. Entonces, Beach o Aya, la número 3, acuérdense, del grupo 7, va a ser, va a, en esta forma de ser hipercrítica, va a tener mucha dureza y van a ser personalidades realmente inflexibles sobre sí mismas, pero más todavía sobre los semejantes. Entonces son ese tipo de personalidades que realmente nublan el espacio en donde el compañero o el otro, sea quien sea, está frente a él. Estos sentimientos de odio, lamentablemente, se ven en la sociedad con tanta frecuencia que inclusive ahora las universidades estudian cómo ayudar a la gente a no entrar, por ejemplo, en conflictos más grandes. Dentro del derecho y dentro de la psicopatología, por ejemplo, hay lo que se llama entrar en una problemática muy grande. ¿Y por qué? No hay razón. La razón se llama odio gratuito. Es decir, hay un odio gratuito en la gente que inclusive ya está tipificado en el derecho
de los diferentes países. Imaginémonos cómo está. El odio es un sentimiento de profunda antipatía, de mucho disgusto, de mucha aversión, de enemistad, de repulsión hacia una persona, hacia una cosa o hacia un fenómeno. Así como también viene el deseo de limitar o de destruir el objetivo, ¿no? El odio jamás va a construir, siempre va a criticar y se va a acompañar del egoísmo. Entonces, el egoísmo es una situación que se denomina una actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo. El amor es importante hacia uno mismo en un equilibrio adecuado. No me amo menos que lo que amo al otro, pero tampoco me amo tanto a mí que creo que soy el sol y realmente no soy el sol porque no puedo serlo. El odio y el egoísmo se ocupan de aquello que es para su propio interés y para su propio beneficio exageradamente, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. El amor pregunta, ¿qué puedo dar? Y todos siempre tenemos algo que dar. Y el egoísmo responde, ¿y qué gano yo si doy? Son situaciones que nos llevan a una reflexión interior y de ahí para cambiar. Y como es difícil cambiar, la flor de Bach, al ser llevada hacia adentro de nuestro organismo a través de las esencias, es decir, de las gotitas, nos viene a ayudar a situarnos, a que nuestro ego se sitúe en el espacio adecuado, en donde resulte ser saludable su existencia. Es decir, la existencia del ego no es mala siempre y cuando esté dentro de sus límites y esté ocupando su lugar. De la intolerancia personal hay solamente un paso a la intolerancia social. Se define a la intolerancia social como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo en la sociedad. En la intolerancia cultural no se aceptan costumbres, no se aceptan tradiciones de otras etnias o de otras personas, de otras razas o de otras comunidades. Entonces, esto viene a traer una serie de dificultades en el diario vivir. Entonces entendemos aquí, nosotros estamos siendo parte del universo. El doctor Bach decía que cuando nosotros logramos darnos cuenta de nuestros errores y logramos el camino de empezar a ir en la corrección, vamos a ir a ayudar a corregir una porción del universo. Y aquí vemos este fractal que somos. En el un lado de la fotografía tenemos una neurona, parte del cerebro humano, y en el otro es el universo, pero vemos cuán semejantes son. La energía y la materia son una expresión dual, porque vivimos dentro del mundo de la dualidad, de la misma sustancia universal que estamos hechos. La sustancia universal que forma una neurona en mi cerebro es la misma sustancia que forma una galaxia en el universo. Esto en cuanto a Bach. Y esta fotografía ilustra y les recuerda a ustedes que tienen un material muy bueno para poder hacer el diagnóstico con sus pacientes a través de las tarjetitas de las flores de Bach. Vamos a ver entonces ahora la flor que sigue y que es Centauri. El hombre en su aspecto cualitativo es perfectible, es la cualidad, es decir, nosotros somos personas que estamos inmersas en un espacio que si nos damos cuenta y que si queremos cambiar, vamos a poderlo hacer, porque estamos justamente, nuestra vida, el espacio de nuestra vida es para caminar hacia las correcciones que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que hacer. Y mientras más nos acercamos a la corrección, realmente nosotros estamos acercándonos más al alma y
lamentablemente el alma en los actuales momentos, como se estudia, por ejemplo, la conducta, el alma es una palabra que se inscribe algo así como en la historia de cómo empezó la psicología, pero no es la historia. Etimológicamente, alma sí que significa alma, y el alma realmente existe. Y pocas personas dedicadas al campo de investigar la salud, tanto física como la salud emocional, muy pocos, pero muy valiosos científicos han llegado a hablar que para mejorarnos como especie, inclusive humana, es súper importante tener una visión hacia lo que no vemos, pero que es esencial, y dentro de eso está el alma. Entonces, alma y personalidad conforman al ser humano completo. Nosotros somos como seres humanos de forma externa, física. Si no tenemos alma, si no sentimos las sensaciones que son diferentes a las sensaciones emocionales, en realidad somos seres que estamos incompletos. Y la tarea es completarnos, trabajar para irnos completando. La personalidad es el patrón o tipo psicofísico con el que comparecemos y con el que nos identificamos con el mundo. A través de cómo nosotros sentimos y pensamos la vida, somos el referente de cómo es el mundo, cómo está siendo la vida. Ahí tenemos entonces la flor que estudiamos, que es Centauri, y vamos a ver en qué casos podemos usar esta esencia. El doctor Bach nos decía, cierto es que una persona puede tener vocación de dedicar su vida a otra persona, pero antes de que lo haga, que se asegure de que es eso lo que manda su alma, de que no le ha sugerido otra persona dominante y que ninguna falsa idea del deber le engañe. Conocemos, y con ustedes como terapeutas igualmente van a conocer gente que dejan de lado su propia vida por dedicarse a servir a otra persona que ni les necesita, que ni les agradece y que ni siquiera hace falta que otra persona se sacrifique por otro, porque nadie necesita que otro deje de hacer su vida por otra persona. Sin embargo, hay personalidades así, como es justamente la personalidad Centauri, la que no se interesa por su propio proyecto de vida, la que se deja en un segundo plano, y para esto hay una metáfora muy hermosa que es la del viñedo, en donde había un huerto en donde habían varios viñedos de varios dueños, y una persona tenía totalmente descuidada su viñedo. Las vides estaban secas y no producían, pero las vides de los demás estaban hermosas. Y cuando a ella se le pregunta, ¿y qué pasó con su parcela? No, pues es que yo de mi parcela estoy olvidada porque siempre estoy cuidando las vides ajenas. Entonces, que no nos pase esto, porque es importante ayudar al otro, pero sin dejar de ver por este propio espacio del cual somos responsables en la vida. Entonces, Centauri viene a ayudar mucho en esta circunstancia de personalidad, en que se olvidan de sí mismas para servir a otros, en que se vuelven sometidas y debilitan su voluntad por temor de herir a otras personas. Nunca pueden decir no porque tienen miedo de herir al otro. Entonces, esto es un desequilibrio, en realidad, que no va a llevar a ninguna buena causa a la personalidad ni a la vida de relación de las personas. En Centauri hay mucha dificultad para valorar la propia vida, y las personas Centauri se sienten utilizadas por la otra persona, y como se sienten utilizadas y pasa gran tiempo del espacio de su vida sin haber trabajado por su propio proyecto, entonces va a venir una frustración muy grande. Y como consecuencia de esas frustraciones inmensas vienen alteraciones emocionales, alteraciones somáticas realmente graves y fuertes.
o situaciones crónicas, tanto emocionales como físicas. Yo les he puesto acá la Cenicienta porque es el arquetipo de lo que estamos hablando. Justamente es, me dejo a un lado porque tengo que hacer mucho por los demás. Me dejo. Claro que en el cuento viene un salvador, pero los salvadores no están afuera, los salvadores están adentro. Y son nuestras propias tomas de conciencia para darnos cuenta de que tenemos que tener cambios. Entonces, con Centauri se vuelve, estas personas se olvidan de su propia misión y no pueden decir que no, aunque se sientan atropelladas por los demás. Y siguiendo el paréntesis, esta persona que está abajo y que se está sintiendo sometida, sin necesidad del Salvador debería ser esta, porque realmente el potencial de esta persona que está abajo, el potencial es este. Y entonces así todos tenemos un potencial al cual debemos aprender a mirar, pero para mirar el potencial tenemos que ir hacia nuestra mirada interior. La esencia de Centauri estimula el amor propio, el aumento, el autorreconocimiento, es decir, aumenta la mirada de amor y de justicia hacia sí misma. Ayuda a las personas a desarrollar su potencialidad y a mostrar su originalidad, su capacidad de ser creativa en un mundo tan diverso. Y aquí está, la persona con su potencial cuando ha podido reafirmar las metas y cuando está sirviendo a la vida y a los propios ideales. No está sirviendo esta persona a los ideales del otro, sino a sus propios ideales. Porque la verdadera forma de traición que existe es cuando la persona se traiciona a sí misma por no saber mirar su interioridad, por no saber hacerse caso de aquello que, para qué vine, para qué estoy acá. Nuestra alma sabe qué entorno y qué circunstancias nos permiten lograr lo mejor y por lo tanto nos sitúa en esta rama de la vida más apropiada para nuestra meta. A través de nuestra alma, que es eterna en relación al cuerpo, la personalidad, decía el Dr. Bach, se va haciendo perfectible. El camino de las esencias florales es el camino de la corrección de los propios errores de personalidad. Las tarjetitas, para quienes no tienen, aquí les están diciendo, llévame que yo quiero estar contigo. Es un gran material en realidad. Vamos a ver si hacemos un video para ir ilustrando cómo se usan las tarjetas ya en el campo de trabajo de cada especialista. Vamos ahora a trabajar con cerato. Es esa hermosa flor que tienen ahí. Y cerato, que es la número 5 entre las 38, que corresponde al grupo 2, es la esencia que viene a ayudar a romper las dependencias emocionales, nos proporciona libertad, propia autodeterminación, nos permite desarrollar saludablemente nuestra personalidad. ¿Por qué Cerato viene a hacernos dar cuenta de que, ¿por qué tenemos que estar siempre buscando en el exterior o en el otro las respuestas que nosotros ya tenemos dentro de nosotros mismos? Dentro de nosotros mismos ya están las respuestas para resolver diferentes problemas. Pero hay como esa inseguridad que nos hace ir a buscar el consejo de otra persona. Cerato ayuda a llenar, a cubrir esa falta de confianza en nosotros mismos. No, ¿cuándo está bien usar Cerato? Cuando no podemos tomar decisiones propias.
Cuando la persona está entre la duda, entre qué hago, puedo, no puedo, no sabe qué hacer, no sabe por cuál camino seguir. Entonces busca el consejo de otra persona y frente a un problema acuden a muchos especialistas y ese consejo les sirve por 1 o 2 días o una semana o 2, pero después se sienten nuevamente inseguros y vuelven a buscar quién les señale el camino. Cuando realmente quien les señala el camino está la voz dentro de nuestra propia alma, dentro de nosotros. Entonces, la duda es algo que realmente viene a entorpecer el camino de la vida. La duda es como una gran barrera que si vamos de viaje tenemos que se rompió un puente o que hubo un gran derrumbo, que tapó la carretera. Entonces no podemos seguir. La duda es semejante a eso en nuestro camino de la vida. Y es tan fuerte y está tan apegada a la personalidad que a veces sentimos que se nos hace muy difícil desalojarla. Y a menos edad hay más dudas. La duda que tiene un joven en qué carrera seguir, qué carrera voy a seguir, entre dos alternativas, la duda que tiene una persona de qué puesto elijo o qué trabajo entre dos alternativas. Es decir, hay circunstancias que nos llevan a las dudas y que nos frenan y que también van a hacer que dentro de la personalidad se desarrolle ese foco neurótico que justamente va a traer esa sensación de angustia por no poder elegir eh, qué camino continuar. La duda es la fuente de la ilusión. En el sentido de que la ilusión, no hablo de la ilusión en el sentido de proyección y digo yo me ilusiono porque cuando me gradúe voy a tener un posgrado y me voy a Alemania, esa es una ilusión. Más bien esa es una proyección. Pero aquí me refiero a la duda en el sentido de que nos nubla de la realidad. Es de ese maya que habla la filosofía oriental, en el sentido de que la ilusión realmente oculta demasiado la realidad. En el budismo la ilusión se llama la oscuridad fundamental. Obscurece el panorama que la persona necesita tener para salir adelante. Y es como en el gráfico, la personalidad y la persona va tan doblegada, con un peso tan grande, es inmensa la indecisión. La indecisión nos utiliza o nos hace sentirnos así tan pequeños, cargando con un peso que nos dobla, que es demasiado grande para seguir avanzando en la vida. Y en realidad eso va a significar una pérdida muy grande de tiempo. Un espacio, un paréntesis muy grande en el tiempo de la vida de cada uno. Jung decía, el fanatismo en realidad es una sobrecompensación a la duda, ¿no? Justamente ya sacándolo del espacio personal y llevándole al espacio social, comunitario, ese fanatismo que puede ser por un líder político o por una causa ajena realmente a la gente, se explica como una sobrecompensación realmente a esa falta de determinación y de decisión. La inestabilidad puede ser erradicada mediante el desarrollo de la autodeterminación. Es muy importante y siempre acordémonos, yo les voy a buscar para la próxima clase una frase de Bach que a mí me encantó, en donde justamente le hace relación a la ayuda inmensa
que vienen a traer las esencias florales, pero él habla de que es realmente la proyección o el camino psicoterapéutico que se tiene que establecer en la segunda o tercera sesión máximo entre terapeuta y entre consultante, porque es el terapeuta el que va a ayudar a mirarse en el espejo al consultante para que el consultante mismo vaya aprendiendo a mirarse y a corregirse. Es decir, ningún terapeuta tiene que influir desde su punto de vista en la vida del otro, porque esa sería una toma de conciencia que no es lo más pertinente en este campo. Entonces, tenemos que, como decíamos, la inestabilidad puede ser erradicada mediante el desarrollo de la autodeterminación. Y la autodeterminación es un ejercicio que cada quien debe saber aprender a hacerlo. Yo no aprendo a manejar si no tomo el auto, si no sé dónde está el freno y no tengo la voluntad de salir manejando un auto. Igual es con esto, la autodeterminación está señalada, está indicada, pero es cada quien el que debe asumir sobre sí mismo la responsabilidad de tomar esa autodeterminación. Ninguna persona puede tomar una determinación por otra. Cada quien debe hacerlo. Y estamos prácticamente en terapia educando para que la persona logre esto. La toma de decisiones y el hacer cosas con definición en lugar de oscilar y dar vueltas. Si al comienzo podemos cometer errores, siempre es mejor actuar que dejar pasar las oportunidades por falta de decisión. Las experiencias ganadas guiarán nuestra mente hacia un mejor juicio. La autodeterminación es como decir un ingrediente sustancial, principal, dentro del camino de las correcciones. Vivo con alegría mi autorrealización y autodeterminación. Es decir, ¿cuándo voy a vivir esa autodeterminación? Cuando haya logrado encontrar dentro de mí mismo las respuestas que estoy buscando. Cuando salgo de la duda. Cuando aprendo a escuchar la voz interior dentro de mí, que como decía Bach, es la intuición que corresponde a escuchar. Yo escucho la voz de Dios dentro de mí. ¿A través de qué? De la intuición más el orden más la inteligencia. Y entonces estaremos listos para ponernos de frente al sol y las sombras quedarán detrás. Bueno, León se cree el rey de la selva, ¿no? Y el arquetipo de Leo es el sol. Y una personalidad bien realizada es como un sol, una personalidad bien llevada por las correcciones dentro de una familia, por ejemplo. Va a ser el sol de esa familia el que ilumine, pero en su justa medida, porque cuando se cree más, cuando realmente se cree el sol al lado de los planetas, de las galaxias, es solamente un punto. Vamos a ver la siguiente flor, que es Cherry Plum. Cherry Plum tiene un patrón de personalidad bastante complicado. Es una flor súper importante. Que va a influir en muchas áreas de nuestra vida. Está relacionada con el arquetipo de la sombra. La sombra, por lo general, es algo que a nosotros nos asusta. Mi sombra me puede asustar a mí misma.
Y yo, porque me asusto de mi sombra, puedo vivir bajo una coraza inmensa de miedo que no me permite llegar a mi autorrealización, por ejemplo. La sombra es lo que me hace sentir a mí mismo que soy una persona que me veo de una manera, pero que realmente puedo reaccionar de otra. Es decir, la sombra va entre lo que a una persona le puede dar demasiada claridad, pero también va entre lo que a una persona le puede dar demasiada oscuridad. Lo oscuro, lo negado, lo rechazado por nosotros mismos, pero que nos habita, es decir, ese algo a lo que podemos tenerle miedo, no está fuera, está dentro. Aquello que no queremos ver y reprimimos, por ejemplo, una persona que no quiere ser violenta y es violenta, esa persona que no quiere ser violenta, pero que es violenta, niega la violencia dentro de ella y no acepta, no asume. Entonces, mientras no acepte, no va a poder frenar cuando tenga un estímulo que le permita reaccionar con violencia. La esencia de Cherry Plan tiene la capacidad de trastocar el lado oscuro hacia la luz, integrándolo con serenidad y con equilibrio. Ayuda a que la personalidad se abra para aceptarse tal cual es, con defectos, con errores, con virtudes, con cosas que no le gustan ni a la misma persona. Entonces, cuando nos estamos aceptando como somos, podemos realmente comprender que hay cosas en nosotros que debemos cambiarlas. Entonces, la sombra, qué pena que yo les arreglé re bien y otra vez se han dañado las diapos, pero bueno. Entonces, la sombra es un aspecto inconsciente de personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propias. Muchas veces nosotros, nuestros propios defectos los reflejamos en el otro. Y no queremos ver lo que está en nuestra parte, pero sí lo proyectamos en la otra persona. Y este tipo de proyecciones vienen a dificultar mucho las relaciones, por ejemplo, entre esposos, las relaciones padre-hijo, madre-hija, las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque no queremos mirar, nos asusta mirar cosas que deberíamos nosotros aceptarlas y el momento en que las aceptamos vamos a dejar de proyectarlas. Estos contenidos rechazados no desaparecen y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo que mira los esfuerzos, ¿no? Entonces hay como un desdoblamiento dentro de nosotros mismos. Puede ser esta figura pequeña representada como otra parte del yo, que puede ser el ego, contra otra parte de uno mismo, lo que el doctor Bach decía, puede ser la personalidad que no está acorde con muchas partes dentro de ella misma, entonces vienen este tipo de dificultades y de luchas internas. En Cherry Plan tenemos la sensación de desequilibrio producida por la añoranza de aquello que no aceptamos o no sabemos encontrar en nosotros mismos. De ahí que el carácter marcadamente ambivalente que las personas pueden presentar. Cherry Plan, cuando en un mapa emocional a un paciente le sale Cherry Plan, por ejemplo, si es la primera o la segunda consulta, es mejor que esa visión el terapeuta la tenga para sí mismo y que no la exteriorice al paciente, porque el paciente
al entender todo lo que significa Cherry Plan, en realidad se puede asustar y puede no volver. Y el asunto es que si no vuelve y se va asustado, ¿quién le ayuda a esa persona que vino buscando ayuda? Se puede elaborar una coraza mucho más fuerte en su personalidad y la persona no va a poder de pronto tener la ayuda de otro para salir adecuadamente. Entonces, con Cherry Plan, nosotros vamos a sentirnos que logramos superar aspectos también que se van dando sobre la superioridad y sobre la inferioridad, que son partes que abarca nuestro inconsciente. Si nuestro inconsciente abarca, inclusive hablando desde el punto filogenético, abarca muchas cosas. Nuestro inconsciente obedece a una serie de respuestas que no podemos nosotros mismos darnos cuenta. La sombra también nos nubla la vista de ir a alcanzar nuestra propia potencialidad, que es la que nos va a llevar a superar muchas dificultades. Es decir, podemos tener el brillo que tuvo la dueña de estos zapatitos, que ustedes ya están intuyendo quién es, y que por no asumir la sombra nuestra, no podemos lanzarnos. Es decir, una persona puede ser muy capaz para un trabajo X, pero esa persona no se quiere creer esa capacidad. Se esconde dentro del miedo, esconde las buenas cualidades dentro de un miedo que a la larga no le ayuda a nada. Aquí tenemos esta lámina que nos hace notar esa dualidad dentro de nosotros. Al prender su luz interior, el hombre descubrió que tenía una sombra atada a él mismo. La luz nos permite ver la oscuridad también. Y al perderse entre las sombras, el hombre descubrió que su luz interior brillaba como ninguna otra. Entonces, esas dualidades dentro de nosotros hay que irlas de alguna manera haciéndoles que no nos dejen sentir dentro de nosotros mismos fraccionados, sino que tengamos, como en esta lámina nos está indicando, esa capacidad de que a través de la sombra se puede descubrir la luz y que a través de la luz en nosotros se puede descubrir la sombra y que nos completamos al saber caminar entre las dos pautas, al saber ir completándonos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar Cherry Plan en las consultas? Cuando vienen personas a decir que se dan cuenta que tienen una conducta violenta y que no pueden cambiar. Cuando hay gente que viene a decir que tiene mucha desesperación y nosotros podemos captar inclusive que hay riesgo de suicidio en esas personas. En niños o en adultos que no pueden tener control en sus esfínteres por causas emocionales. Es muy frecuente en los niños la enuresis nocturna, que no tiene causa orgánica, es decir, que sus esfínteres están bien, pero que sin embargo el niño moja la cama y a su vez eso es producto de una inestabilidad al interior de él. Casi siempre en los niños es producto de la inestabilidad familiar. Y también la falta de control de esfínteres se va a dar mucho en personas que han pasado por cirugías como de extirpación total de útero, descenso de vejiga, o en personas ya de los 70 años de pronto para arriba, en donde se va perdiendo el control ya de sus esfínteres. Va a ayudar a que la psiquis vuelva a volver a un estado como de
más fuerza y de más normalidad. También Cherry Plant, algo que casi no se ha comentado, ayuda mucho en problemas de la angustia que siente una persona con epilepsia y para el temblor del Parkinson. Es interesante, uno se pregunta, y bueno, ¿y qué tendrá esta flor para que logre actuar de la manera en que actúa en la gente, para que logre sanar, para que logre devolver la calma? No nos olvidemos que las flores, los árboles, son una manifestación muy importante y llenas de amor en la creación del universo. Inclusive, Cherry Plant calma a la piel. Cuando la piel llora, digamos así metafóricamente, a través de las alergias, está llorando, a través de, se le llene de acné en la piel. Entonces es un llanto, también es un descontrol que tiene la personalidad. Cherry Plant transmite luz al subconsciente, proporciona relajación, tranquilidad, paz y control de emociones. Esa flor tan pequeñita llamada Cherry Plant hace realmente mucho por el ser humano. Y ayuda, como dice la lámina, a que los ojos quieran ver, para que también le ayuden a la mente a ver lo que la mente no quiere ver. Es justamente solo lo que negamos, la sombra. Acordémonos que la sombra no siempre es negar mi parte negativa. La sombra también es negar mi parte potencial, sí, mi parte positiva. Hay mucha gente muy capaz que no se atreve porque no acepta esa sombra. Y vuelvo yo a citarle a Jung. Jung habló muchísimo de la sombra. La vida no puede ser feliz sin un poco de oscuridad. Tenemos que aprender a entender que vivimos en un mundo dual y que si no hubiera oscuridad no pudiéramos ver la belleza de la noche estrellada, no pudiéramos ver la brillantez de la luna, porque la claridad no nos permitiría mirar eso. Somos personas duales y debemos entender que si la sombra existe, es también para que aprendamos de ella y a través de ella aprendamos también a elevar la sombra, a elevar la oscuridad o en otras palabras, a redimir el mal. Aquí Cherry Plant en un espacio más real, digamos, en esta fotografía en el árbol, totalmente florecido, totalmente a brote. Y bueno, ahí puse un pensamiento mío que es, tengo una visión clara y serena de todas las situaciones de mi vida y permito ser a la luz dentro de mí. Porque uno permite o uno rechaza. Entonces ahí está la voluntad. Nada se nos impone, todo es para que nos abramos a mirar desde nuestro libre albedrío, es decir, desde nuestra decisión de que cómo quiero encaminar mi vida, hacia dónde la voy a encaminar, cómo voy a sumar minutos valiosos haciendo lo que realmente quiero, logrando entender que dentro de mí existe la capacidad y el potencial para hacer de mi vida una porción de tiempo, en primer lugar, feliz. Entonces nos vamos a castaño, a brote de castaño. Esta es una de las flores más importantes del sistema de Bach. Bueno, Cherry Plant igual. Pero hay flores que son sí o sí como indispensables en la vida, que inclusive pasan por diferentes edades. No solamente vamos a decir,
¿Es una flor para los niños? No. ¿Es una flor para los adultos? No. Brote de castaño, por ejemplo, es para todas las edades, desde el niño que apenas nace hasta el abuelito que ya se va, que ya se va de este mundo. Porque brote de castaño nos abre a los aprendizajes de la vida. Y si venimos acá y estamos aquí encarnados y no aprendemos, estamos perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a la creación. Aprendemos lentamente cada lección a su tiempo. Pero si hemos de estar bien y sentirnos felices, tenemos que aprender la lección particular que nuestro ser espiritual nos enseña, decía el doctor Bach. Aquí tenemos brote de castaño en su pleno esplendor, en su brote más preciso. En el siguiente momento, por decir, después de unas 8 horas, esta figura cambiará totalmente y se convertirá en una rama. Aquí está brotando lo que va a ser un brazo de árbol. No solamente lo que ven ahí es el capullo de la flor, sino es lo que será un brazo de árbol, una rama del árbol. ¿Cuándo nos sirve castaño, el brote de castaños? Como les decía, en cualquier edad, desde los niños que se ven muy presionados por tareas agobiantes de colegio, por asignaturas y por presiones que realmente les llevan a los pequeños a tener miedo a los exámenes, y el miedo, siendo niños muy capaces, van a tener bajo rendimiento y hasta pequeños olvidos del día a día. Pero ¿por qué un niño olvida cosas si están con la mente tan fresca? El niño está en su despertar, en su abrirse a la vida. ¿Por qué el sistema imparte que desde tan pequeños empiecen a tener este tipo de presiones que hacen mucho daño, que les quita la creatividad, que les quita el amor por el aprendizaje? Un niño que se siente sometido a tremendas tensiones es un niño que después no va a querer abrir un libro. ¿Por qué? Porque va a volver a experimentar esta sensación, esa frustración, ese no querer pasar por esa experiencia. El campo educativo con los niños debería ser ir en tiempo de no pandemia. Ya creo que algún rato volveremos a que los niños vayan a su escuela, pero debería ser un espacio en donde van a ser felices, en donde se encuentran con otros niños de su edad y donde van a encontrarse unos a otros en afinidades y van a aprender jugando, van a aprender lo que les gusta. Pero así como es la educación en nuestros medios, es realmente muy coartante y es grave porque va a generar disfunción en niños desde muy pequeños. Las depresiones infantiles son reales y lamentablemente las estadísticas son cada vez más altas. Ese sentido de competitividad que le ponen al niño no es algo que los niños necesitan. Los niños necesitan ser felices y aprender dentro de la felicidad. Lo mejor para un niño es crear actividad lúdica, es decir, el juego, y a través del juego enseñarles lo que ellos deben aprender. Pero vemos en mucho, el mundo va al revés. Entonces, brote de castaño al niño le ayuda al aprendizaje y le quita esa tensión, esa desesperación por competir y ese miedo a sentirse como muy sometido a presiones que el niño no puede controlar, como es todo el sistema educativo. Brote de castaño también es muy importante para quienes en la vida repiten los mismos errores y no
aprenden de la experiencia porque no pueden darse cuenta de cada vivencia. La lámina quiere demostrar que una persona va remando hacia un lado y la otra hacia el otro. No van a llegar a ninguna parte. Entonces, en la personalidad no son dos, es la misma persona con dos puntos de vista diferentes que no logra ponerse de acuerdo. El ego, por un lado, el alma por otro, o la personalidad que va creando el individuo por un lado y el alma por otro. Entonces, pasan estas cosas, darse vueltas y vueltas y vueltas sobre una superficie peligrosa. No hay seguridad, no hay estabilidad. Brote de castaño viene a ayudar a reunificarnos interiormente, a salir de la fraccionalidad en la que hemos caído sin darnos cuenta y que nos lastima. Brote de castaño también nos ayuda a tomar conciencia de las enseñanzas que nos dejan cada una de nuestras vivencias, nuestras relaciones y los vínculos que creamos. Hay vínculos que son tan positivos y hay otros vínculos que han sido dolorosos, por ejemplo. Pero cada uno de ellos nos está enseñando. A través del dolor aprendemos, a través del no dolor también, pero lo importante es que aprendamos. Y cada relación que tenemos en la vida deja una huella. Relación de un noviazgo, relación maestro-alumno, relación familiar, múltiples existen. Y cada presencia de alguien impregna algo en nosotros. El problema es que vamos perdiendo la sensibilidad de lo que nos está impregnando el otro. Pero la presencia de otra persona en nuestra vida es siempre para algo y siempre va a ser constructiva, aunque nos parezca que no. Con Cherry Plum, acordémonos la número 7 del grupo 3. Aprendo con objetividad la vida y tomo con determinación mi futuro. Porque si yo no aprendo las enseñanzas de la experiencia, es difícil que pueda tomar con más determinación mi futuro, sea el tiempo que vaya a ser. Ya lo importante es la intensidad, la determinación, las ganas de vivir, las ganas de hacer, de estar. Ese es brote de castaño. Aquí en estas tarjetitas se encuentran el resumen de todo lo que estamos hablando y les sirve a ustedes de un material muy bueno para trabajar con sus pacientes. Hablando sobre esto, el doctor Bach manifestó un principio, es el principio de perfectibilidad humana que da sentido a la vida. Cuando él decía, el hombre en su aspecto cualitativo es perfectible, pues está conectado a su alma que es divina. Acordémonos siempre de eso, ese aprendizaje que realmente el alma nutre al cuerpo y también que el cuerpo o la personalidad le nutre al alma, porque por eso estamos. Estamos aquí para aprender. Para eso estamos, de este lado de la vida. Entonces, en ese sentido, le estamos nutriendo al alma y a la vez el alma, si estamos nosotros abiertos y salimos adelante de los miedos, vamos a sentir que el alma también nos viene a enseñar mucho. Por eso es que alma y personalidad conforman al ser humano completo. La personalidad es el patrón o tipo psicofísico con el que comparecemos y que nos identificamos con el mundo. Cada quien tiene algo único que darle al mundo. Vamos a ver ahora la siguiente flor, que es chicory. Chicory dice,
Si desarrollamos de forma suficiente la cualidad del amor y el cuidado de aquellos que nos rodean, regocijándonos en la gloriosa aventura de alcanzar conocimiento y de ayudar a los demás, entonces nuestro sufrimiento y nuestras penas tocarían rápidamente su fin. El amor es una de las medicinas más eficaces, pero cuando está bien direccionado, porque como hemos visto, por ejemplo, con Centauri es un amor mal direccionado, en donde se agobia el amor sintiéndonos por debajo de otra persona o de otra circunstancia, en donde nos anulamos. Entonces ese es un falso amor. El amor de Chicory también puede ser falso cuando hay ese amor. Yo te amo porque yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas. Entonces no es ese amor incondicional, sino es un amor condicionado, que la misma persona que ama con condiciones no se da cuenta que es así. No se puede mirar hacia adentro. Ahí nos ayuda mucho Brote de Castaño, porque con Brote de Castaño aprendemos, venimos a aprender de cada una de las relaciones, de cada una de las experiencias de la vida. Entonces, Chicory nos sirve mucho para cuando los hogares se desestructuran, porque hubo un falso amor desde el inicio. Los niños que crecen necesitados de afecto. Este tipo de situaciones emocionales lamentablemente se dan hasta cuando no aprendamos qué es aquello que tenemos que seguir mejorando para cambiar. La familia es uno de los principales focos de aprendizaje de comportamiento y de normas. Pero ojalá que las familias aprenderían desde el lado más suave de la vida, sin pasar por circunstancias de separaciones que fraccionan más, que trituran las emociones, que lastiman, que dejan ausencias, que a veces con el pasar de los años las personas no pueden llenarlo. Esa carencia afectiva que se da en los hogares, cuando el niño ha sufrido privación afectiva, viene Chicory a llenar esa privación afectiva. Cuando la atención, los cuidados, esas muestras de cariño que necesita un pequeño, un niño, especialmente porque todos necesitamos, pero especialmente hay una edad en la que los niños necesitan la seguridad que da el amor, la seguridad que tienen que darle los progenitores, porque los progenitores son la raíz para los niños. Cuando eso no hay, Chicory ayuda mucho. Si, por ejemplo, alguien quisiera hacer un trabajo, ir ¿cómo es? A los lugares donde están los niños huérfanos, a los orfanatos o a los asilos de ancianos, conversar con ellos o con los niños o con los ancianos y dejarles su botellita de Chicory. Realmente ayudarían a llenar de alguna manera esos vacíos. ¿Por qué hablo así de las flores? Porque las flores, para las personas que pueden estar personas que no nos han visto antes y los que ya nos han visto, disculpen que se repita, pero pertenecen las flores a un reino tan puro, tan diáfano, tan bondadoso, que anclan con el amor del Creador y que la flor está transmitiendo eso en su esencia, en esa esencia que ya se transformó en agüita como gotitas que la gente usa. Es eso lo que sana, lo que ayuda a que las personas que han pasado por deprivaciones afectivas, como las que estamos viendo en estos cuadros, se quedaron con esa deprivación. Y por ejemplo, esa niña puede llegar a ser madre y lamentablemente cuando sea madre va a volver a vivir el cuadro que está atrás de ella, porque esos aprendizajes se graban
en la memoria de las células y afectan toda la vida. Entonces, por eso es que la intervención psicoterapéutica desde esta forma de trabajar la psiquis sana, va sanando no solamente la personalidad que es más externa, sino que va sanando el alma. Entonces, qué diferente es este cuadro, ¿no? Aunque también aquí realmente puse, porque si nos damos cuenta cómo están los padres, quienes están dominando ahí son los niños. Entonces, nos vamos como del un extremo al otro, porque acordémonos que en Chicory hay un amor dominante. Y si hay un amor dominante, hay personas dominadas. Entonces, ¿qué pasa? A veces los padres son los dominados por los hijos. Y eso tampoco está dentro del equilibrio. Ni lo uno ni lo otro. O sea, ni esto ni esto. Porque si notamos, los papás se flexibilizan a cómo los hijos están dominando. Hay hogares en que los niños tienen 5 años, pero son los que gobiernan. O hay hogares en que los niños tienen 3 años y con un grito gobiernan. Con un grito imponen lo que ellos quieren. Y los padres se someten al mandato de los hijos siendo tan pequeños. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando esos hijos crezcan? Van a pensar que gritando o haciendo berrinche van a conseguir lo que necesitan en la vida y eso no es así. La forma en que crecen los hijos y la forma en que se va estructurando la personalidad en realidad va a marcar situaciones que dentro de la psicología ya se van a ir a la psicopatología y el campo delincuencial inclusive. Se forma dentro de los hogares. Los delitos están determinados por una interacción entre ambiente, la persona y el contexto. Entonces, qué grave es esto, qué gran responsabilidad. Una buena educación familiar es la base de un correcto comportamiento. Y los problemas bien tratados pueden enseñar valores. Pero para que eso suceda al interior de una familia, la madre y el padre, que son los protagonistas, deben realmente haber querido trabajar mucho sobre sí mismos, sobre su propia psiquis, porque acordémonos que todos venimos a aprender y nadie sabe llegar a la perfección. Estamos en la vida humana y aquí la perfección no existe, pero estamos abiertos a los aprendizajes para poder llegar a ser personas que podemos ir por un camino un poco más equilibrado. La familia es uno de los pilares básicos en el desarrollo y crecimiento de una persona. Puede transmitir desestructuración y problemas que quedarán reflejados en los niños. O puede transmitir seguridad y aportar al desarrollo de una personalidad sana. Entonces, qué importante es esto. Tomemos conciencia un poquito de cómo estamos, cómo deberíamos estar, cómo estamos en nuestras casas como padres, como madres, qué proyectamos en la consulta, qué llevamos de nosotros como padre o madre al consultante, con qué mirada estamos viéndole al consultante. Si, por ejemplo, el día anterior tuvimos muchos problemas al interior de la casa, porque también estamos en la tierra y estamos sometidos a imperfección también. Entonces, reflexionemos un poco.
La drogadicción, por ejemplo, proviene de contextos inestables a nivel familiar, laboral o educativo, pero más que nada familiar. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, después no saben qué hacer los padres y se preguntan, ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué? Y a veces empiezan a los 15 años y se van por ese camino toda la vida. Entonces, ¿qué pasó? Ahí están las raíces. En Chicory se ven padres que fluctúan entre la rigidez y entre la inseguridad. El mismo padre o madre va un día muy rígido, totalmente impenetrable, y después todo lo contrario. Entonces los hijos no saben a qué quedar. No hay equilibrio. Tensiones que hacen que los hijos se refugien en comportamientos destructivos para afrontar la situación familiar. Cuando las situaciones familiares son difíciles, ya hay una patología de comunicación en una relación de familia, o hay maltrato o hay violencia verbal, peor si hay violencia física. Entonces, ¿los hijos qué hacen? Ellos salen y se refugian en donde pueden, pero casi siempre los hijos inconscientemente van a buscar una situación destructiva porque ellos de alguna manera quieren hacer notar la destrucción que están causando los padres. Son lenguajes más allá del lenguaje, pero son realidades. Otra cosa, a veces cuando pasan este tipo de cosas en los hogares, los hijos enferman con patologías súper raras, con patologías sin diagnóstico. No hay diagnóstico, pero el niño está enfermo, el niño está mal, está al borde de la muerte y no hay diagnóstico. Enfermedades raras. Ahora el mundo está con una enfermedad rara y no estamos aislados. El mundo somos nosotros. ¿Qué está pasando? ¿De qué tenemos que darnos cuenta? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que enfrentar? ¿Hasta cuándo vamos a correr? ¿Hasta cuándo vamos a huir? Imagínense en todo lo que nos viene a enseñar una flor, chicos. Y hay mucho más porque el arquetipo, como señala la flor, es súper amplio. Y aquí les resumo bastante porque por asuntos de tiempo. Entonces, esa delicada flor, súper delicada, porque Chicory, si se le arranca, Chicory a los 5 minutos se cae. Así está hermosa Chicory. Pero si alguien le arranca, Chicory no dura ni 5 minutos bien, se cae. El color, el color también nos transmite algo. La textura del pétalo, la forma en que están los pistilos. Todo habla en la flor. Pero pasa que cuando una persona está al frente nuestro y está hablando, muchas veces ya no la escuchamos. No nos detenemos a realmente conocerle a la persona. O si leemos algo, no nos detenemos a interiorizar, leemos rápido al paso, conversamos con alguien tan rápido. Y imaginémonos con las flores. Las miramos, ¿sí? Como que no hemos visto nada. Salgamos de la mecanicidad de la vida. Salgamos a mirar las flores, pero realmente miremoslas. Como decía Platón, una de las mejores maneras de vivir
es la contemplación, decía él. La manera más sabia de vivir es la contemplación. Y todos, absolutamente todos, tenemos algo que contemplar. Quienes estamos en terapia floral, empiecen a contemplar las flores. Si no tienen, no hay todas las flores aquí, no, casi ninguna, hay muy pocas. Contemplen la foto de la flor, contemplen. Y salgan al parque o salgan a mirar el cielo, sea de día o sea de noche. Y hagan un juego entre la flor que pueden llevarla en su mente como manifestación del Creador. El reino más puro, uno de los reinos más puros de la manifestación del Creador es el reino vegetal. Una planta no odia, no tiene envidia, no está planificando cómo me desquito de esta otra planta. Las plantas se unen entre ellas y se ayudan, y hay ahora últimos descubrimientos de los grandes bosques, en donde se ve un bosque y se ven miles de árboles, uno de otro separados entre sí. Y las investigaciones dicen que realmente es un inmenso árbol, un solo árbol por debajo de la tierra. Un solo árbol con las diferentes manifestaciones que son en un bosque cada uno de los árboles. Entonces es el reino vegetal realmente en auxilio del reino humano. Esa es la terapia floral. Cuando el amor se ha convertido en un sentimiento de posesión, control y manipulación, entonces Chicory viene a enseñarnos que el amor no es posesión, no es control. El amor es te amo tal como es. Cuando se quiere manejar y modificar y mejorar, entre comillas, al otro. Cuando alguien quiere, es que yo quiero que mi hijo sea como yo quiero que sea. Y es tan fuerte la personalidad de la madre o del padre que quieren, entre comillas, modificar la esencia del hijo o de la hija. Eso es imposible. Entonces nadie puede moldear a otro al gusto y al capricho de otro. Cuando se cae en la autocompasión, desilusión o huida de la enfermedad y a la depresión. Chicory también está cuando la persona quiere manipularse a sí misma, por decirlo así. Esa es una forma de como de autoengañarse, la autocompasión, la autodesilusión. Es arrimarse en algo, no, es replegarse, es no querer enfrentar la circunstancia tal como es. O cuando la persona quiere huir, ¿a dónde huye? Huye a la enfermedad. La persona huye a la depresión. Ahí se refugia. Se refugia en la depresión. ¿Por qué? Porque no se quiere tal como es, no se acepta. Siempre se va a estar victimizando. Entonces Chicory viene a ayudarnos a todo eso, a corregirnos todos esos defectos de la personalidad. El gran y último propósito es perder nuestros propios intereses en el servicio de la humanidad. Eso decía el doctor Bach, pero él lo decía desde el punto de vista equilibrado, ¿no? Es decir, no pierdo mis propósitos al servicio de otro. Él decía clarito, al servicio de la humanidad. Doy lo mejor de mí al servicio de la humanidad. Desde donde estoy, desde donde sé, desde donde puedo, contribuyo. Salgo del afán de querer solo todo para mí, sino que también me siento una célula viva integrante del universo completo
y quiero que ese universo esté bien, entonces doy lo mejor de mí. Clematis escapa de la tierra, trepando hacia lo alto. Es para aquellos que son fantasiosos, soñadores, que no tienen gran interés en la vida, son personas calladas, poco felices con sus circunstancias y viven más allá en el futuro que en el presente. Viven en la esperanza de tiempos mejores. En Clematis es como que se da un salto hacia el futuro, porque también se le siente a la vida tan dura, ¿no? Como tan así, me quiero escapar de esto, ¿no? No lo quiero enfrentar. Entonces, Clematis es la flor de los artistas, de los pintores, de los escultores, porque de alguna manera a través del arte se sale un tanto de la dureza, entre comillas, de la vida. Entonces le viene bien a esa persona soñadora, que no distingue lo ilusorio de lo real y que vive más en la fantasía que en la realidad. Aunque cada quien vive en lo que proyecta desde adentro. Pero cada vez más esa fantasía se va haciendo más fuerte. Clematis también nos sirve para los niños que tienen dificultades emocionales. Quisiera moverla. Bueno, para los niños que ellos quieren escaparse de esa realidad que les resulta ser muy dura, como habíamos visto ya antes. Es esa realidad que no está diseñada como para ellos. Entonces, un niño aquí, todo el aburrido, no quiere confrontar con lo que se le quiere imponer, ¿no? Del sistema, un sistema rígido, un sistema que no le comprende las necesidades del niño. Entonces, Clematis viene a suavizar un poco la mirada que tiene el niño sobre su día a día, sobre su llegar a construir tareas. Entonces, ahora con la circunstancia de la pandemia es mucho más difícil porque prácticamente tiene que subir tareas a la plataforma, tiene que ver que las tareas se le queden ahí, tiene que cumplir con una serie de circunstancias, no va perdiendo la relación o lo que es la vida social, que es una parte de la vida tan importante. Entonces el niño, ¿qué hace en su fantasía? El niño quiere escapar, el niño quiere saltarse esta etapa de la vida, es este momento, estos meses. El niño por sí no quisiera estar en clases de Zoom, no quisiera. Entonces viene ahí Clematis. Para personas que en la enfermedad hacen poco caso o nulo esfuerzo por estar bien y en algunos casos pueden inclusive desear la muerte con esperanza de una vida mejor. Es decir, una persona que está padeciendo una patología, la cualquiera que sea, y que cuando hay una persona que está enferma también es un compromiso entre la persona y la enfermedad, entre la persona y el profesional que lo está tratando de, por ejemplo, tomar a tiempo sus medicinas, ir a tiempo a los controles. Eso es parte de la disciplina que tiene que asumir una persona que está atravesando un proceso de estos. Pero ya no quiere. Hay gente que ya no quiere ir al médico, ya no quiere tomar una pastilla, no quiere dejarse poner un suero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Dar el salto de esta circunstancia que le toca vivir a una vida mejor que se piensa que es después de la muerte, pero la cosa es que la persona en las circunstancias que esté y lo que esté pasando, tiene que aprender a ver, ¿qué me está enseñando esta etapa de la vida? Muchas veces una enfermedad viene a enseñarnos cosas que no hemos querido aprender de otra manera. El conocimiento tiene que venir de a malas o de a buenas a las personas y entonces la enfermedad viene a enseñar, la enfermedad no es mala en sí misma, la enfermedad es como un gran maestro y que si la persona se abre y aprende, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta circunstancia? ¿Qué tengo que aprender de este
momento difícil, la enfermedad se va a ir cuando sabe que ya la persona aprendió lo que tenía que aprender. Entonces la enfermedad no es que sea lo peor que puede pasar. Depende de la actitud de quien está enfermo. Y en eso el doctor Wagner era claro y él decía no a los médicos, no miren tanto la enfermedad, miren cómo la persona ve la vida, cómo la persona se ve a sí misma, cómo la persona ve las circunstancias. Entonces no existe enfermedad, existe enfermo. Pero con clematis, la persona dándole clematis puede asumir su enfermedad y puede colaborar con su proceso de salud y puede lograr más rápido el volver al estado normal. Clematis en su esencia trae a la persona a un plano mental real y práctico. Le conecta a la tierra, otorgando estabilidad y firmeza, aumentando la atención y concentración, la voluntad y la determinación, encaminándole a metas prácticas. Que clematis ayuda a que, si bien es cierto, una persona tiene esa cualidad del arte, no se desconecte totalmente de la realidad. Es súper fácil para un artista irse y desconectarse de la realidad y crearse su mundo mucho más afín a lo que quiere, pero también es importante que aprenda a estar en la realidad, en el presente. Y eso es lo que hace Clematis. La personalidad quiere huir de varias maneras. Por ejemplo, una persona con anorexia no lo hace desde el punto de vista artístico ni nada de eso, se arrima a la enfermedad porque no quiere estar, no quiere estar en la realidad. Entonces, para todos aquellos que huyen de la realidad, es clematis. Porque si alguien ama el arte, pero está dentro de la solidez de la realidad, va a estar inclusive en el arte haciendo más arte. Y aquí hay una frase que viene bien a esto, que es: vivo la solidez y la estabilidad en el tiempo presente, aceptando la realidad. Eso es importante. Solidez, estabilidad en el tiempo presente. Convierto mis ideas en creaciones y acciones aprovechando las oportunidades que se me brindan. Pasar de la idea a la creación no es tan sencillo. Hay muchas ideas que se van como las semillas en el agua que nunca van a dejar nacer una planta. Lo importante es saber a la idea darle consistencia. Entonces, al estar aquí y ahora, al verle al presente con los ojos abiertos, dándole la cara, se va a lograr esa solidez y esa estabilidad que se requiere para seguir haciendo proyectos, inclusive cuando estos proyectos sean artísticos. Esa es la bondad que nos da Clematis. Una persona sana es una persona feliz. A través de la felicidad alcanzamos la realización de la vocación o la misión con la que aportamos en felicidad a la evolución del todo. Y para poder ser felices y a tener ese aporte desde nosotros hacia el universo, es que hay que aceptar el tiempo presente.